Circuitos excitados con corriente alterna. Parte 2. Temas a desarrollar. En esta clase vamos a desarrollar el capítulo 3, Circuitos excitados con corriente alterna, y veremos los siguientes temas: respuesta sinusoidal de los elementos pasivos, impedancia y admitancia complejas, el teorema de Kennedy-Steinmetz y algunos problemas resueltos. La bibliografía recomendada es el libro Circuitos eléctricos de Jesús Fraile Mora, capítulo 2. El contenido de este video podrá verse en el archivo red indicado en la filmina. Respuesta sinusoidal de los elementos pasivos. Vamos a analizar en este punto la respuesta en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia de los tres elementos pasivos simples: resistencia, inductancia y capacidad. Supóngase que se conoce la corriente que circula por estos elementos y que sea de la forma I de t igual raíz de 2 por I eficaz coseno de omega t más phi sub i. Se trata de calcular la tensión terminal existente en cada uno de ellos, que responderá a la forma general U de t igual raíz de 2 por U eficaz coseno de omega t más phi sub. La solución del problema será encontrar los valores de U y phi sub u en función de I y phi sub i y de los parámetros R, L y C. Las expresiones fasoriales de la tensión y de la corriente son U igual a U eficaz por E a la J phi sub u igual a U sub phi sub u expresado en forma polar. La corriente puede ser escrita como I igual a I a la E J phi sub i o bien I phi sub i en forma polar. A partir de estas expresiones y conociendo las relaciones entre U de t e I de t para cada elemento pasivo, podremos determinar su respuesta sinusoidal, y así se tiene. A. Resistencia. En la figura 14a se ha representado una resistencia en el dominio del tiempo. De acuerdo a la ley de Ohm, se cumple que U de t es igual a R por I de t. La relación anterior en el dominio de la frecuencia, campo complejo, de acuerdo a las reglas establecidas en el punto anterior, es U es igual a R por I, donde U e I son fasores de tensión y de corriente respectivamente. En la figura 14b se muestra el circuito equivalente correspondiente a la ecuación fasorial que representa en definitiva el circuito en el dominio de la frecuencia. En la figura 14 vemos entonces la relación tensión-corriente en una resistencia, A en el plano del tiempo, B en el plano complejo. Se puede observar la analogía entre las expresiones en el dominio del tiempo y de la frecuencia. Si se tienen en cuenta las expresiones fasoriales de tensión y corriente y la relación fasorial, resulta U sub phi sub u es igual a R por I sub phi sub i, de donde se deduce que U es igual al producto de R por I y phi sub u es igual a phi sub i. Por consiguiente, los valores sinusoidales de la corriente y la tensión en una resistencia son I igual a raíz de 2 por I coseno de omega t más phi sub i. U de t es igual a raíz de 2 por R por I coseno de omega t más phi sub i. En la figura 15a se muestran las señales sinusoidales tal como se verían en un osciloscopio, que van en fase. Phi sub u es igual a phi sub i y cuyos valores eficaces están relacionados según determina la ley de Ohm. En la figura B se han representado el diagrama fasorial correspondiente. Ambos fasores están alineados ya que las dos sinusoides están en fase. En la figura 15 vemos respuesta de una resistencia de corriente alterna, en el caso A, ondas de tensión en corriente que se pueden ver que están en fase, y en la parte B, fasores de tensión y de corriente que están alineados, atento a que tanto U como I tienen el mismo desfasaje. B. Inductancia. En la figura 16a se ha representado la bobina en el dominio del tiempo. Sabemos que la relación entre la tensión aplicada a U de t y la corriente es igual a U de t igual a L derivada de I con respecto al tiempo. La relación anterior en el dominio de la frecuencia, sustituyendo el operador derivada por J omega, es U igual a J omega por L por I, cuyo circuito equivalente se muestra en la figura 16b.
Observamos que la expresión anterior es análoga a la ley de Ohm, en la que la tensión compleja es proporcional a la corriente compleja por medio de un factor proporcional que vale J omega E. Si se tienen en cuenta las expresiones anteriores, resulta U sub phi sub U es la tensión expresada en forma polar, es igual a J omega L por I phi sub I, y phi sub I es el fasor corriente expresado en forma polar. También puede ser escrito como omega por L por I sub phi sub I más 90. Atento que el operador J produce un adelanto de 90 grados. Es decir, U es igual a omega L por I y phi sub U es igual a phi sub I más 90 grados. De este modo, los valores instantáneos de tensión U de t e I de t en una inductancia son U de t igual raíz de 2 por omega por L por I coseno de omega t más phi sub I más 90. E I de t es igual a raíz de 2 por I coseno de omega t más phi sub I. En la figura 17 se han representado estas dos señales tal como se vería en un osciloscopio. Se observa que la tensión adelanta respecto de la corriente en un ángulo de 90 grados. Figura 17, respuesta en una inductancia en corriente alterna. En A tenemos la tensión y corriente, las ondas de tensión y corriente, y en B los fasores de tensión y corriente, donde puede verse que el fasor U adelanta 90 grados a la corriente. El módulo eficaz de la tensión es igual a omega por L por I. En la figura 17b se han representado los fasores correspondientes y se observa que U está adelantado 90 grados respecto de I, es decir, están en cuadratura. C. Capacidad. En la figura 18a se ha representado un capacitor en el dominio del tiempo. Sabemos que la relación entre la tensión U de t y la corriente I de t es de la forma U de t igual 1 sobre C integral de I de t diferencial de t. La relación anterior en el dominio de la frecuencia, sustituyendo el operador integral por 1 sobre j omega, es U es igual a 1 sobre j omega c por I, igual a menos j por 1 sobre omega c por I, cuyo circuito equivalente se ha representado en la figura 18b. La tensión compleja U es proporcional a la corriente compleja I mediante el factor 1 sobre j omega c, o lo que es equivalente a J1 sobre omega c. Si se tienen en cuenta las expresiones anteriores, resulta U sub phi sub U, expresado la tensión en forma polar, es igual a menos J1 sobre omega c por I sub phi I, que también es igual a 1 sobre omega c por I con un ángulo de phi sub I menos 90. También puede ser escrito que el módulo de U es 1 sobre omega c por I y el ángulo phi sub U es igual a phi sub I menos 90. Los valores instantáneos U de t y de t de una capacidad son U de t igual raíz de 2 por 1 sobre omega c por I coseno de omega t más phi sub I menos 90. E I de t raíz de 2 I coseno de omega t más phi sub I. En la figura 19a se han representado las dos señales tal como se vería en un osciloscopio. La tensión está retrasada a la corriente en un ángulo de 90 grados. En la figura B se han representado los fasores correspondientes que están en cuadratura. Vemos en la figura 19, en la parte A, ondas de tensión y corriente, donde se ve que la onda de corriente adelanta 90 grados a la onda de tensión, y en la figura B, los fasores tensión y corriente, donde puede apreciarse que la corriente adelanta 90 grados a la tensión. Impedancia y admitancia complejas. Las relaciones fasoriales U función de la corriente de los elementos pasivos simples, calculadas en el punto anterior, son de la forma para la resistencia U igual a R por I, inductancia U igual a J omega L por I y capacidad U igual a 1 sobre J omega C por I o menos J por 1 sobre omega C por I. Las ecuaciones anteriores indican que el fasor tensión puede expresarse como el producto de una cierta expresión compleja, que en el caso de una resistencia se reduce a la constante, por el factor corriente. De un modo análogo al estudiado en el capítulo anterior, la expresión compleja anterior, cociente entre el fasor tensión y el fasor corriente, se denomina impedancia compleja, ZJ omega. En la figura 20 representamos el símbolo de impedancia, donde
Z representa la impedancia compleja, U la tensión aplicada compleja e I es la corriente que circula en forma compleja. En esta figura se muestra el símbolo de la impedancia como un rectángulo, de tal forma que se cumple con la denominada ley de Ohm en notación fasorial. U fasor es igual a Z por I fasor, donde Z es un número complejo. La relación anterior engloba las tres ecuaciones. Es importante notar que Z o ZJ es un número complejo, pero no es un fasor, ya que no se corresponde con ninguna función sinusoidal en el dominio del tiempo, como les ocurre a los fasores tensión y corriente. Comparando las expresiones anteriores, vemos que se cumple. En una resistencia, Z es igual a R. En una inductancia, Z es igual a J omega L. Y en una capacidad, Z es 1 sobre J omega C o menos J sobre 1 omega C. En estas ecuaciones, cada término es el cociente entre el factor de tensión y un factor de corriente. En consecuencia, R, J omega L y J 1 sobre omega C y en general Z se medirán en ohms. Para la resistencia, la impedancia es un número real. Para la inductancia es un número imaginario puro de argumento pi sobre 2. Y para la capacidad es un número imaginario puro con argumento menos pi sobre 2. Como ocurre en cualquier número complejo, la impedancia se puede expresar en forma binómica o rectangular del siguiente modo. Z es igual a R más JX. La parte real de Z es la componente resistiva o simplemente resistencia. La parte imaginaria de la componente reactiva o simplemente reactancia. Por tanto, R como X y como Z se medirán en ohms. Comparando las expresiones, vemos que la inductancia presenta una reactancia positiva, X mayor que 0, mientras que una capacidad supone una reactancia negativa, X menor que 0. En la figura 21 se ha representado la relación de las impedancias, el módulo y argumento de la impedancia son respectivamente módulo de Z igual a raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado. Tita, el ángulo que forma la impedancia con el eje real, es igual al arco tangente de X sobre R. Y por consiguiente se cumple el triángulo de impedancias de la figura 21 con las siguientes relaciones. R es igual a Z coseno de tita y X es Z seno de tita. La inversa de la impedancia se denomina admitancia Y y se cumple que admitancia Y es 1 sobre Z y es igual a G más JB. La parte real de la admitancia se denomina conductancia G y la parte imaginaria recibe el nombre de susceptancia B. Las magnitudes G, B y Y se miden en Siemens, ya que proceden del cociente entre una corriente y una tensión. Las relaciones entre R y X, resistencia y reactancia, y G y B, conductancia y susceptancia, se deducen a partir de la definición de la admitancia. G más JB, que es la admitancia, es igual a 1 sobre R más JX. Si multiplicamos a numerador y denominador por R menos JX, resultará R menos JX igual a R cuadrado más X cuadrado. De donde resulta que G, la conductancia, es igual a R sobre R cuadrado más X al cuadrado. Y B, la susceptancia, es menos X R cuadrado sobre X cuadrado. Debe destacarse entonces que G no es la inversa de R, excepto en el caso de tener un circuito simplemente resistivo, ya que entonces X es igual a 0. De un modo similar, la susceptancia B no es la inversa de X, pero en un circuito reactivo puro en el que R es 0, sí se tiene que B es 1 sobre X. Si se aplica la definición de la admitancia a los elementos pasivos simples, se tiene la resistencia, la admitancia Y es igual a G. En una inductancia, la admitancia Y es igual a menos J sobre L omega, y en una capacidad, la admitancia Y es J omega C, que son las expresiones de las admitancias de los elementos pasivos simples. El teorema de Kennedy-Steinmetz. La ley de Ohm en corriente continua se expresa por U igual a R por I e indica la proporcionalidad entre la tensión y la intensidad de corriente impresas en una resistencia.
Análogamente vimos que en corriente alterna se cumple que U es igual a Z por I, que señala la proporcionalidad entre los mismos elementos en una impedancia. Estas dos expresiones nos indican que la ley de Ohm vale en corriente alterna si las magnitudes se expresan en forma compleja. En consecuencia de esto, valen en corriente alterna todas las relaciones deducidas a partir de la ley de Ohm o por su intermedio. El teorema de Kennel y Steinmetz dice: cualquier problema relativo a corriente alterna sinusoidal se puede resolver considerando la fórmula resolutiva en corriente continua y sustituyendo las magnitudes escalares por los complejos respectivos en las intensidades y tensiones, la resistencia y conductancia, y por impedancia y admitancia respectivamente. En la tabla podemos ver la siguiente demostración. Ley de Ohm, primera ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, agrupamiento en serie y agrupamiento en paralelo. En corriente continua, la ley de Ohm expresa U igual a R por I. En corriente alterna será el fasor tensión igual a Z por el fasor corriente. La primera ley de Kirchhoff nos decía que la suma de las corrientes en el nodo tiene que ser igual a 0. Bueno, en corriente alterna, ahora la suma vectorial de las corrientes, o fasorial, tiene que ser igual a 0. La segunda ley de Kirchhoff expresaba que la sumatoria de la FEM menos la sumatoria de las caídas R por I tiene que ser igual a 0. En corriente alterna, la sumatoria de los fasores tensión menos la sumatoria de los productos de Z por I fasor tiene que ser igual a 0. En caso de tener impedancias agrupadas en serie, la Z total será la suma de las Zetas Z1, Z2, Zn intervinientes. En el caso de corriente continua, la resistencia es la suma de las resistencias. Si la agrupación está en paralelo, en corriente alterna se va a cumplir que ahora la suma de las admitancias nos van a dar la admitancia total. En el caso de corriente continua, la suma de las conductancias nos daban la conductancia total. Problemas resueltos. Problema 1. El voltaje a través de una inductancia L de valor 0,2 Henry es BL igual a 100 seno de 400T más 70 grados expresado en volt. Determinar el valor IL que circula por dicha inductancia. Dado que omega es 400 radianes por segundo, la reactancia inductiva valdrá XL igual a omega por L, igual a 400 por 0,2 igual 80 ohms. La corriente valdrá I máximo igual a B máximo sobre XL, 100 sobre 80, 1,25. Sabemos que por tratarse de un circuito inductivo puro, la corriente atrasa a la tensión 90 grados. Luego, la corriente IL será 1,25 seno de 400T menos 20 grados expresada en amperes. En la figura A vemos el diagrama fasorial y en B la representación en el dominio del tiempo. Problema 2. El voltaje a través de un capacitor C de 10 microfaradios es BC igual a 100 seno de omega t menos 40 y la frecuencia F es de 1000 Hz. Determinar el valor de la corriente IC que circula. Dado que omega es 6283,2 radianes por segundo, la reactancia capacitiva valdrá XC 1 sobre omega C igual 15,92 ohm. La corriente valdrá I máximo igual a B máximo sobre XC, es decir, 100 dividido 15,92, 6,28. La corriente adelanta la tensión por tratarse de un sistema compuesto por un capacitor puro. Luego, la corriente IC será 6,28 por el seno de 6283T más 50. 6283 representa omega, que es el producto de 2pi por F. En la figura A vemos el diagrama fasorial y en la B la representación en el dominio del tiempo. Problema 3. Calcular las corrientes que toman conectadas a la tensión U de 220 volt eficaces y frecuencia 50 Hz las siguientes cargas. Una estufa de 50 ohm, carga puramente resistiva. Una bobina de 100 mH de autoinducción, carga puramente inductiva. Y un capacitor de 50 microfaradios de capacidad, carga puramente capacitiva.
Vamos a calcular la corriente. La corriente será igual al cociente entre la tensión y la resistencia en el caso A. 220 dividido 50 nos da un valor eficaz de corriente de 440 amperes. En B, en el caso de una bobina, omega vale 2πf, es decir, como F vale 50 Hz, omega vale 314 radianes sobre segundo. L vale 100 milihenry, es decir, 0,1 Henry, luego XL vale 31,4 ohms. La corriente es el cociente entre la tensión dividido XL. 220 dividido 31,4, 7 amperes. En el caso C del capacitor, C igual 50 microfaradios, 50 por 10 a la menos 6 faradios, X es 1 sobre omega C, es igual a 63,68. La corriente resultará de dividir 220 dividido 63,68, resultando 3,43 amperes. Problema 4. Los tres elementos del problema anterior ahora se conectan en serie, como se indica en la figura, siendo una tensión de 220 volts eficaces la aplicada al conjunto y una frecuencia de la misma de 50 Hz. Se pide determinar A, la impedancia total, la corriente que circula y la tensión en cada elemento. En el circuito vemos que la corriente, por estar en serie, la corriente es única, la tensión aplicada U fasor es 220 volts, la resistencia, la inductancia y la capacidad toman los valores dados en el problema anterior. A, la impedancia total. Z puede ser escrita como R más J XL menos XC. Reemplazando los valores, resulta que Z es una impedancia de valor 50 menos J 3228. El módulo de Z es raíz cuadrada de R cuadrado más X al cuadrado, es decir, 59,2 ohms. El ángulo φ de la impedancia es tangente a la menos 1 de X sobre R, es decir, menos 3285. Luego Z, expresada en forma polar, es igual a 59,2 y un ángulo de menos 3285. B. La corriente que circula será igual a U sobre Z, donde debemos expresar la tensión como un fasor. Conociendo su módulo, que es el dato, 220 volts, debemos fijar el argumento, por lo que adoptamos la tensión como referencia fijando el ángulo 0. Numéricamente, I es igual a 220 0 dividido 59,2 menos 3285, igual 369 con un ángulo de 3285. En virtud de lo expresado, la corriente resulta adelantada en 32,85 grados con respecto a la tensión, tal como era de esperar siendo un circuito capacitivo, ya que la reactancia capacitiva es mayor que la reactancia inductiva. Las tensiones resultarán de hacer el producto de la corriente por la impedancia correspondiente. En el caso de una resistencia, UR será el producto de I por R, es decir, 369 3285 por 50. Igual 184,5, 3285 grados. UL será el producto de I por XL, 369, 3285 y XL es 31,4 con un ángulo de 90 grados, resultando 115,87 con un ángulo de 122,85. Y por último, UC es el producto de I por XC, 369 con 32,85 por 63,68 menos 90 por tratarse de un capacitor. Luego es igual a 235 menos 57,15. En el diagrama fasorial vemos representado las magnitudes calculadas. Hemos tomado U en la referencia, por lo tanto el ángulo es seno. Hemos dibujado UR en fase con la corriente, 184,5 a 32,85. Y hemos representado también UL y UC, que en las mismas vemos que hay una diferencia fasorial. UL adelanta 90 grados con respecto a la corriente y UC atrasa 90 grados con respecto a la corriente. Problema 5. A través de una impedancia formada por R 10 ohms, L 50 milihenries y C 100 microfaradios, circula una corriente eficaz de 10 amperes y 50 Hz. Determinar la tensión necesaria entre extremos y el desfasaje total, las tensiones parciales y el diagrama fasorial y la expresión simbólica de la tensión. Inciso A. R vale 10 ohms. XL es el producto de omega por L es 2πf por L, 15,70. XC es 1 sobre omega C igual a 32,10 ohms. Z
es R más J XL menos XC, igual a 10 menos J 1640. El módulo de Z es raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, 1920, y el ángulo φ es tangente a la menos 1 de X sobre R igual a menos 5863. Luego la impedancia puede ser escrita como 19,20 y un ángulo de menos 5863. La tensión necesaria aplicada entre esos extremos es U igual a I por Z es igual a 1920 por 10, es igual a 192,0 volt. B. Las tensiones parciales UR, UL y UC se calcularán como el producto de la corriente por la impedancia correspondiente. Así UR será 10, 0, la tensión tomada como referencia, dato, por R la resistencia nos dará una tensión de 100, 0. UL es I por XL, la corriente 10, 0 por ahora XL que vale 15,70 en ángulo 90 grados. Nos da 157,90. Y UC, el producto de la corriente por XC, 10, 0 por 32, 10 menos 90 nos da una tensión de 321 menos 90. C. En el diagrama fasorial que sigue se ha tomado como referencia la corriente, que es el dato. Como en el problema anterior se eligió como ángulo 0. La expresión de la tensión total será U igual a Z por I, 1920 menos 5863 por 10, 0, igual a 192 menos 5863. En el diagrama fasorial hemos tomado la corriente I como referencia. En fase con I está la caída UR que se produce en la resistencia. Y 90 grados en adelanto corresponde a la caída de tensión en la inductancia y 90 grados en atraso a la caída de tensión en la capacidad. Componiendo vectorialmente las tensiones obtenemos el valor de U hallado. Una bobina de R igual 10 ohm y L 20 mH se coloca en paralelo con un capacitor de 100 microfaradios y se le aplican 220 volt a una frecuencia de 50 Hz, según puede verse en la figura. Calcular la corriente total I, las corrientes parciales I1 y I2 y dibujar el diagrama fasorial. Primero definamos omega como 2πf, omega es igual a 314 radianes por segundo. XL será omega por L, 314 por 0,02, 628. Y XC es 1 sobre omega C, es 1 sobre 314 por 10 menos 4, 32,1 ohms. La admitancia 1 es 1 sobre Z1, es decir, 1 sobre 10 más J628, igual a 1 sobre 1181, 32. Luego, si hacemos la cuenta, admitancia 1 es 0,085 con un ángulo de menos 32,13. La parte real representa G1 la conductancia, 0,071 medida en Siemens, y la parte reactiva, 0,045 B1 representa la susceptancia medida también en Siemens. Para la rama 2, como está compuesta por un capacitor solo, G2 vale 0. B2 será 1 sobre XC, es decir, 0,0314 medido en Siemens. Luego la admitancia 2 será JB2 igual a 0,0314 y un ángulo de 90 grados. La admitancia total, por lo visto, será la suma de las dos admitancias en paralelo. Luego resultará Y igual a Y1 más Y2 igual a 0,0723 y un ángulo de menos 1084. La impedancia es la inversa de la admitancia. Luego Z, 1 sobre la admitancia es igual a 1385 con 1084, teniendo una parte real igual a 1358 y una parte imaginaria o reactiva igual a J258. Con la impedancia total así obtenida y tomando el ángulo de referencia en 0 para la tensión, la corriente total valdrá I igual a U sobre Z, 220, 0 dividido 1383 y un ángulo de 1084. Luego la corriente será igual a 1590 menos 1084. Para calcular las corrientes parciales tomamos las impedancias Z1 y Z2. Luego I1 será la tensión dividido la impedancia Z1, I2 será la impedancia dividido la rama 2, la impedancia de rama 2, resultando las corrientes indicadas en la filmina. Luego, aplicando la primera ley de Kirchhoff, la corriente total será la suma de las corrientes parciales.
I igual a I1 más I2 fasorialmente, 15,19 y un ángulo de 10 grados 15 minutos. En el diagrama fasorial de intensidades se ha colocado la corriente, la tensión en referencia a 0 grados, se ha indicado la corriente I1, la corriente I2, que como vemos adelanta a 90 grados a la tensión por tratarse de un capacitor puro, y la corriente total, I calculada de 15,19 y un ángulo de menos 10,50.